Buenos días a todos, bienvenidos. El día de hoy tenemos bastantes invitados especiales por ahí. Les podría mencionar a la arquitecta Celia Villeda, al arquitecto Rafael Rodríguez y tenemos por ahí también a nuestro conferencista Edgar René Rodríguez. Quisiera presentarles un poco acerca de Edgar Rodríguez. Él es un estudiante de práctica de último año de la Facultad de Arquitectura de Interiores en la sede de Antigua Guatemala. Edgar ha trabajado por mucho tiempo en el tema de energías verdes, específicamente en paneles solares. Actualmente cuenta con una empresa propia en la cual pues, dedica su tiempo al desarrollo de la arquitectura en la mayor cantidad de campos posibles. Y el día de hoy nos estará hablando sobre paneles solares. No desde el punto de vista teórico, dará algunos conceptos que definitivamente algunos conocemos, algo otros desconocemos, pero también hablará sobre la parte técnica y práctica de cómo calcularlo y cómo podemos saber qué beneficios podríamos obtener al momento de aplicarlos a nuestra vivienda. Los que estuvieron los que están en la sección de instalaciones con mi persona, ustedes se recuerdan, vimos alguna tabla de consumos de vivienda en las primeras clases de instalaciones, donde les pedimos que colocaran los watts de su televisor y los demás artefactos que tuvieran en su vivienda. Pues téngalos por ahí a la mano. Los demás, si no lo tienen, los demás asistentes, me avisan y yo les puedo compartir una tablita por acá en el chat. Creo que sí se puede compartir. Para que tengan a la mano algún ejercicio que realizaremos con nuestro compañero Edgar. Eh, pues eso sería todo. Pues Edgar, es tu tiempo. Comienza ahora. Muy buenos días, compañeros. Eh, Gusto saludarlos. A ver si logran verme por ahí un poquito. Sí, se puede. Quiero que la cámara no termina de convencer, pero gusto saludarlos. La verdad que es un gusto estar acá con ustedes. Eh, es importante, como decía el arquitecto, en el caso de los alumnos de instalaciones, pues que tengan a la mano esta pequeña tabla que vamos a utilizar durante, durante esta plática. Lo importante es que lo puedan tener para poder desarrollar el tema de una buena manera y encontrarle, o de alguna manera encontrar pues el cálculo exacto o aproximado de lo que realmente necesitamos para una vivienda. Entonces, vamos a empezar. Si tienen alguna duda en el camino, no me pueden eh, de alguna manera me pueden ir hablando. No importa si me interrumpen un poco, lo importante es que vayan aprendiendo y tengan claras las ideas de lo que realmente es este sistema. Vamos a ir viendo algunos aspectos básicos e importantes que requiere este sistema. Voy a proyectar de una vez. Puede indicar a alguien si realmente se ve la pantalla. Sí, Empieza. Bueno, bueno, es importante para iniciar, es importante saber y tener claro lo que son las energías renovables.
En el caso de las instalaciones eléctricas, eh, es un sistema que a la larga, entre más consumo de energía tenemos, no solo afecta al bolsillo, a la economía, sino también afecta al sistema, o mejor dicho, al planeta. Generamos una contaminación entre mayor cantidad de energía usamos. Sin embargo, las energías renovables nos van de alguna manera beneficiando no solamente al planeta, sino a nuestro bolsillo. Vamos a ir viendo conceptos primero para que tengan claro los conceptos de lo que es realmente este sistema. Vamos a ir viendo las partes de este sistema, cómo se compone, las características que este sistema puede llegar a tener, algunos consejos que debemos de tener claros. Y ustedes dirán, ¿para qué me va a servir esto? Eh, Algunos arquitectos e ingenieros tienen la costumbre, incluso a mí me ha tocado que arquitectos que me han solicitado este tipo de sistemas para implementarlos dentro de sus proyectos, para darle un plus a su proyecto y, y generarle algún beneficio a sus clientes. Entonces, sí es importante que lo sepamos y que tengamos claros estos conceptos. Entonces, vamos a empezar con algunos conceptos, principalmente con qué es la energía renovable. La energía renovable son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales, en este caso el sol, eh, el que nosotros vamos a hablar, pero existen los sistemas para poder aprovechar los recursos naturales como el viento y el agua, y en el caso de la biomasa vegetal o animal, para generar energía. Cuando les hablo de energía, no solo les estoy hablando de electricidad, sino también de otro tipo de cosas que van beneficiando y tiene esas características, como bien dice aquí, para no utilizar combustibles fósiles, sino recursos naturales capaces de renovarse ilimitadamente. Es importante que el no utilizar esos combustibles fósiles, como dice aquí, como utilizar el caso de la gasolina, eh, del carbón, de, de aquellos recursos que realmente generan mucha contaminación. Hoy por hoy existen ya muchos sistemas renovables, incluso ya vehículos eléctricos que ya no consumen combustible y esto pues de alguna manera genera ese beneficio. Características de la energía renovable ayudan a potencializar el autoconsumo. Son energías beneficiosas para el medio ambiente, como les decía anteriormente. Son recursos naturales gratuitos, eso quiere decir que no hay un, un costo por utilizar las energías estas. En algunos países ya empezaron a implementar, incluso en España dejó de funcionar una ley que al final, eh, bueno, ellos le llamaban una ley de impuestos sobre el sol, que ellos tenían un impuesto sobre este tipo de energías y la gente lo podía pagar. Sin embargo, en Europa hay muchos otros países que el gobierno está tan interesado en que la gente sea eh, sus viviendas sean de autoconsumo, que no generen ningún tipo de energía, sino que las mismas viviendas generen su propia energía, les remuneran económicamente a estas familias por la utilización de sus sistemas. Las energías renovables pueden llegar a lugares aislados, significa que no necesariamente tenemos que tener una instalación eléctrica como tal. Dentro de una vivienda puedo estar totalmente aislado y tener mi vivienda conectada a paneles solares y que estos me generen la energía
sin tener una instalación física. El uso de las energías renovables es un plus para lograr la independencia energética. Estos son algunos conceptos que necesitamos tener claro. Vemos qué es la energía renovable y esas características. Ahora, la energía del sol o energía solar, este concepto se refiere al aprovechamiento de la misma energía que solo el sol puede proporcionar. Este dato es bien curioso, te los coloqué acá porque es importante que lo sepamos para incluso el cálculo, lo utilizamos mucho en campo, este dato que les voy a dar ahorita. Pero dice que Guatemala, según en el Ministerio de Energía y Minas, que tiene un documento que habla de esto, ellos especifican que Guatemala tiene una gran potencia solar debido pues a nuestra posición geográfica. El valor promedio de radiación solar para todo el país es un promedio de 5.3 kilowatts hora por metro cuadrado al día. Estos kilowatts hora pues son lo que normalmente genera durante el día el sol aquí en Guatemala. En otros países este dato de 5.3 kilowatts hora va variando dependiendo de la posición geográfica. Incluso países que están más cerca del Ecuador incluso no tienen específicamente este número, este promedio radial que realmente tenemos nosotros en nuestro país. Incluso pues acá dice que es muchísimo más alto si lo comparamos con otros países. Hay países que tienen 3 kilowatts hora, tienen 2 kilowatts hora. Realmente es variable el número. Sin embargo, nosotros somos uno de los países que más energía, en este caso el sol, genera sobre nuestro país. Obviamente también tiene que depender mucho de la ubicación exacta de donde vaya a ser instalado este sistema. Ahora vamos a ver qué es un panel solar. Un panel solar es una estructura de aluminio formada por células solares compuestas de silicio, en los cuales mediante el efecto fotovoltaico se convierte la radiación recibida del sol en energía eléctrica. Una célula fotovoltaica se trata de un dispositivo electrónico que permite transformar la energía luminosa en energía eléctrica mediante el aprovechamiento de un proceso llamado efecto fotoeléctrico. Ustedes ven la imagen pequeña imagen que tienen ustedes en la parte inferior derecha, es ese pequeño eh, panel que nosotros vemos con distintos eh, triángulos dibujados sobre él, pareciera ser que están dibujados, pero esas líneas que nosotros vemos, tanto transversales como longitudinales, son las celdas, y esas pequeñas celdas son las que absorben la energía del sol a través de estas células fotovoltaicas. En el caso del panel solar, como un nombre más técnico, no es un panel solar, sino es un panel fotovoltaico, así se le conoce, fotovoltaico por lo mismo que contiene células fotovoltaicas. Pues para términos de esta presentación, pues voy a utilizar el término panel fotovoltaico para que tengan claro por qué le estoy llamando de esa manera. Y no generar alguna duda del por qué se le llama de esa manera. Simplemente es por ese efecto fotovoltaico que se genera a través de esa conversión de lo que el sol nos permite recibir y poderlo transformar en energía. Algunas aplicaciones. Se aplica
de hecho en muchos espacios arquitectónicos dentro y fuera de las ciudades. Como les explico, hay algunos arquitectos no les gusta de alguna manera cómo se ven estos paneles instalados. Por eso les coloqué yo esta imagen. Si se dan cuenta, está dentro de una ciudad. Pareciera ser que está dentro de un parque. Y esto genera tal vez visualmente no eh, un paisajismo tal vez no tan agradable a la vista. Sin embargo, el beneficio que se tiene o se obtiene es grande. Muchos de estos paneles son colocados, se prefiere mejor colocar en techos y terrazas para evitar ser tan visibles y generar algún tipo de inconveniente en cuanto a lo visual. Entonces, pero pueden ser colocados o aplicados en cualquier parte del mundo, así sea el pueblo más escondido de Guatemala, se pueden instalar. Las energías solares y los aspectos físicos. Estos aspectos físicos son bien importantes que lo sepamos, porque sin esto no podremos ni hacer el cálculo, mucho menos saber la inclinación y la orientación que estos paneles deben de tener. Aunque existen ya algunos fabricantes de paneles solares que los mismos fabricantes ya generan un tipo ya le traen a uno un tipo de orientación e inclinación más o menos orientada a nuestra región y algunos aspectos que ellos consideran que son importantes. Sin embargo, para el tema de esta plática, pues al final sí vamos a generar esos cálculos para que ustedes tengan ese conocimiento. Algunos de los aspectos físicos que debemos de saber es la latitud del lugar, el aprovechamiento de los rayos del sol, tienen que ver mucho con cada lugar, dependiendo de su ubicación geográfica. Era lo que yo les decía. No es lo mismo colocar un panel solar en, que les digo, un lugar frío como, eh, bueno, Shela ya no es tan frío como antes, pero podría ser. Shela tiene su lugar, su ubicación geográfica es totalmente diferente a poner un panel solar en el puerto, que el sol, la radiación solar es mucho más fuerte, es directa y que tal vez no hay tanta nubosidad como un lugar que realmente sí lo puede llegar a tener. Entonces es bien diferente en qué lugar lo voy a colocar. Debo de tener claro cuál es esa ubicación. Eh, la época del año. Guatemala, pues en este caso no cuenta con estaciones marcadas por ser un país tropical, por lo cual la época de verano y época de invierno depende mucho de la incidencia solar que se encuentre en el país. En este caso, pues si es época de invierno va a haber más nubosidad y esta nubosidad va a impedir que el panel solar genere la energía que debe generar. Otro aspecto importante es que la altitud, la incidencia solar está condicionado por los metros sobre el nivel del mar. Se encuentra una región o una área en específico. Entonces la altitud es bien importante. Como les digo, no es lo mismo estar casi que sobre el nivel del mar en el puerto que estar eh, en Xela o en Totonicapán, que es mucho más alto que, que muchos de los lugares aquí en Guatemala. Entonces sí es importante considerar esos aspectos, ya que el sol, lo que necesitamos nosotros es que el sol genere esa energía, pero que el sol pegue directo hacia el panel, no que el sol se esconda y que no genere ese aspecto. Vamos a ver algunos tipos de paneles que existen, sin embargo aquí en Guatemala se usa, no se usan algunos por tema costo, porque sí son demasiado
elevados en cuanto al costo. Y es muy pocas personas tienen acceso a ese tipo de sistemas. La participación de las familias guatemaltecas en el ahorro de energía. Quise colocarles esto porque es importante que sepamos cómo poder ahorrar energía en casa, ya que si están llevando el curso de instalaciones o ya lo llevaron o están a punto de llevarlo, es importante que tengan claro. Y muchos, en mi caso, muchos me preguntan, ¿cómo hago para ahorrar? ¿Cómo hago para que ya no me salga tanto de luz para que yo pueda pagar menos o estoy pagando mucho? Y son tres cosas importantes y la primera es la tecnología. En este caso, las familias pueden de alguna manera ustedes seleccionar los aspectos que ayuden a ahorrar la energía y tener ahorro de economía, como les decía, y ese beneficio al planeta. Para ello se debe tener en cuenta comprar los aparatos que tengan certificación que garantice la eficiencia energética. Ya la mayoría de aparatos electrónicos traen ya esa eficiencia energética y traen ya una certificación que les permite o que les garantiza que ese aparato va a tener un consumo menos que un aparato eh, más antiguo, por así decirlo, o de bajo costo y que no tenga ningún tipo de certificación y va a generar la energía que el consumo mucho más alto. El otro aspecto que se puede utilizar es sustituir la sustitución de aparatos antiguos por otro método que se puede poner en práctica en los hogares guatemaltecos, incluso sustituir estos aparatos antiguos por nuevos, por aparatos, como les digo, certificados que garanticen esa eficiencia. Se llega a ahorrar hasta un 40% de energía usando aparatos modernos. Con esto también podemos, imagínense, un 40% es casi la mitad. Si hoy por hoy su familia o familias pagan hasta 1,000 quetzales, 1,200 por energía en, en sus viviendas, se pueden llegar a pagar hasta la mitad de, de lo que es sustituyendo sus aparatos. Que incluso hay gente que en sus viviendas todavía tienen esas refrigeradoras súper antiguas que son eh, bastante voluminosas y, y obviamente pues el consumo es mucho más alto por no tener esa tecnología que ahora hoy por hoy cuentan muchos de estos aparatos. La iluminación es otro aspecto bien importante que se puede utilizar, en este caso de bombillos LED o fluorescentes, como los conocemos, o ahorradores, mejor dicho, como los conocemos actualmente, donde podemos tener un ahorro entre los 38% a los 80%. El llegar al 80% de ahorro, estamos hablando de que estoy sustituyendo todo mi sistema a LED, que LED pues es ese beneficio energético que podemos llegar a tener dentro de los hogares. Aunque este método es un poco elevado en cuanto al costo de adquisición de cada uno de los bombillos o de elementos que contengan LED. Sin embargo, el beneficio a largo plazo es mucho más que tener em, bombillos que generen mayor energía o que consuman mayor energía. Yo quiero que este sistema ustedes lo vean no como un sistema de, de gasto, sino un sistema de inversión. Así es como yo lo vendo, así es como yo lo tengo en mi mente grabado y es una inversión. Es importante invertir a largo plazo en lo que nos va a traer un beneficio económico y un beneficio a nuestro planeta. Yo creo que a muchos de ustedes ya recibieron en su momento curso de control ambiental y ese curso de control ambiental es bien importante para entender este sistema.
Ya vieron que vimos varios aspectos anteriormente que en ese curso se ven. Lo importante es que ustedes tengan esa conciencia de ahorro. Tipos de paneles. Aquí vamos a entrar ya a ver algunos aspectos que contienen este sistema. Les coloqué 3 paneles distintos que existen en el mercado. Sin embargo, el que tenemos a la derecha, que es el panel termodinámico, este panel no, aquí en Guatemala, pues hasta el momento yo no lo he visto, no he visto que lo utilicen. Este sistema es la combinación del panel fotovoltaico con el panel térmico. Eh, ya les voy a explicar cuál es la función de estos dos paneles, el panel fotovoltaico y el panel térmico. En el caso del panel fotovoltaico, pues yo ya les expliqué anteriormente qué es este panel, cómo funciona a través de estas celdas que ven esos cuadritos, esas líneas horizontales y verticales que al final generan, que son los que van a generar la energía. El que vemos nosotros al centro, el panel térmico, que muchos creo que algunos tendrán en su vivienda o han visto en muchas viviendas en las terrazas colocados estos tipos de paneles, que lo que hacen pues es generar agua caliente a través del sol, a través de estos tubos, por así decirlo, que ustedes lo ven, que sobresalen de este tanque que tiene superior, eh, que a través de que el agua hace su recorrido a través de estos tubos, se calientan y de alguna manera pues ya no se instala otro sistema por aparte de calentador de agua para que se puedan tener agua caliente en su vivienda, sino al contrario, ya no tener ese consumo, porque muchos eh, preguntan por qué me sale tanta luz, por qué pago tanto de energía en mi vivienda, pero a la hora de hacer el cálculo, porque me ha pasado, a la hora de hacer el cálculo va uno y empieza uno a sumar todos esos aparatos y decir, bueno, voy a sumar cada uno de los aparatos, cuánto es su consumo, se da cuenta uno que tienen 7 baños y cada baño tiene su calentador y lo usan 2 veces al día y eso es un consumo excesivo. En cambio, si se instala este sistema es mucho más económico, se está beneficiando al planeta y pues dejan de pagar ese consumo de energía que genera un calentador de agua convencional. Y como les decía, el de la derecha, que el panel termodinámico es la combinación de estos dos. Sin embargo, pues es un sistema que excesivamente, cuando les digo excesiva, es excesivamente caro. Aunque los paneles fotovoltaicos son bastante caros, igual que los térmicos, pero todavía, ya aquí en Guatemala ya se está usando y considero yo que se seguirá usando y generará de alguna manera un buen beneficio para el calentamiento global. Lo que 3 tipos de paneles para ir adentrándonos un poquito al tema. Eh, tenemos estos 3 tipos de paneles. 3 tipos de paneles, les digo, porque son paneles fotovoltaicos, pero cada panel fotovoltaico, dependiendo del tamaño, así va a ser los watts que va a generar este panel. En el caso del panel más grande, que se dan cuenta casi mide 2 metros por 1 metro casi, eh, genera 300 watts. Hay paneles que dependiendo del fabricante generan más de 300, 310, 330, hasta 340. Eh, el mediano que más o menos mide 1 metro, casi 1 metro por metro y medio, casi más o menos,
que es un poco más pequeño y genera 250 watts. El más pequeño, 150 watts. Hay muchísimo más pequeños donde les genera 10 watts. Estos watts que les digo es, este panel genera esa cantidad de energía. Eh, Ellos generan esta cantidad, sin embargo, lo recomendable y lo que yo recomiendo es que este panel se utilice el más grande. ¿Por qué? Porque el más grande me va a generar me va a generar más energía y me va a ocupar menos espacio que poner, digamos que si yo necesito un panel, solo voy a colocar uno de estos grandes. Digamos que mi consumo en mi vivienda necesite 300 watts, esos 300 watts, pero tengo la opción de poner uno de 300 o dos de 150. Pues yo coloco el de 150, dos de 150, el espacio, estoy hablando en cuanto a espacio, va a ocupar más espacio pues en mi terraza, si fuese el caso que lo colocara en mi techo. Eh, lo coloco, pero el espacio me va a ocupar más espacio que poner uno de 300 watts. No sé si me voy a entender. Lo importante es que ocupemos menos espacio. Ahora, si hay suficiente espacio donde colocar, pues de plano. Obviamente, este de 300 watts es más costoso o cuesta muchísimo más que uno de 150. O sea, va a depender de cuánto genere el panel, así va a ser su costo. El tamaño, así va a ser su costo. El fabricante, así va a ser su costo. Porque no hay un solo fabricante, hay distintos y gran variedad de paneles. Incluso hoy por hoy ya ven ustedes paneles, incluso hasta en Semaco venden ya paneles solares. Y obviamente, pues el sistema que yo les voy a presentar más adelante es un sistema totalmente novedoso que mucha gente no sabe que ya existe, pero existe. Y en muchas partes del mundo, en Europa es donde más se usa y en Europa lo utilizan y funciona a la perfección. Entonces, para que quede claro, hay paneles de distintos watts, eso va a variar dependiendo del fabricante. Como les digo, este de 300 watts no se queda ahí, depende del fabricante. Eh, Va a variar 300, 310, 330, 340, dependiendo. Pero este es el promedio más o menos que uno encuentra en el mercado. ¿Cuánto genera un panel? ¿Cuánto genera un panel? Paneles fotovoltaicos de silicio, en este caso, puede producir aproximadamente 300 watts hora, que era lo que les colocaba anteriormente, aunque la potencia de la energía producida va a depender mucho de la luz solar, que se eh, puede recibir directamente durante el día, y otros factores como la inclinación, la temperatura y orientación del panel fotovoltaico con respecto al sol. Son los aspectos que anteriormente ya vimos, pero vamos a tener un promedio de 300 watts hora que va a generar este panel. Se me olvidaba decirles cabalmente este dato, perdón, perdón. Este dato es importante. Los 300 watts que el panel genera es por hora, no es por día, no es por mes, es por hora. O sea, cada hora un panel de 300 watts va a generar, valga la redundancia, 300 watts por hora. Hay que considerar algunos factores que pueden afectar la generación de energía de un panel solar. Estos factores afectan. ¿Por qué afectan? Porque como les digo, lo importante es que el sol pegue directamente sobre el panel. Los rayos del sol peguen directamente. Va a afectar cuando no tenemos una buena ubicación. Eso es lo primero. Cuando no tenemos una buena ubicación, vamos a tener problema. eh,
Y si no tenemos de alguna manera esa oportunidad de instalarlo de una forma correcta, en una ubicación correcta, el panel no va a generar lo que está acostumbrado a generar. Si está o no a luz plena. ¿Qué significa esto? Si existe, por ejemplo, árboles alrededor, existe una montaña donde el sol no pega directamente, eh, todos estos aspectos van a afectar incluso edificios o casas más altas que la mía, que van a generar sombra, y esa sombra va a, a generar un déficit, por así decirlo, del panel, y el panel no va a generar lo que se necesita o necesita para poder alimentar la energía que necesita la vivienda. El polvo es otro factor que puede también incidir en su correcta función. El polvo, si se le penetra demasiado polvo en las celdas del panel, va a generar de alguna manera también obstrucción, y las celdas no van a, las fotoceldas no van a generar, a absorber los rayos del sol. Entonces sí es importante que también el polvo no sea un factor. Ya les voy a explicar más adelante la forma de hacerle mantenimiento para que se mantengan limpios y que el polvo no genere este tipo de inconvenientes. Son estos tres elementos que le comentaba, que hay que tomar muy en cuenta para que el panel fotovoltaico pueda ofrecer su máxima potencia. Los paneles fotovoltaicos, existen dos sistemas. Uno ya ha quedado totalmente absuelto por, eh, por experiencia, se los digo. Está el sistema de paneles por inyección y el sistema de paneles por batería. El que normalmente conocemos y mucha gente conoce es el de por batería, ¿verdad? Este sistema sí es muy bueno colocarlo en áreas donde no hay energía solar, perdón, no hay energía de de alguna fuente, de alguna empresa eléctrica. Si no ha llegado la energía, no ha llegado la electricidad a una vivienda porque está en una montaña, este sistema por batería es muy bueno para que esa vivienda tenga energía. Obviamente es un sistema que sale más caro que uno por inyección, tiene factores un poco más delicados en cuanto a, a mantenimiento, porque hay que estar dándole mantenimiento a las baterías, y pues genera otros conflictos que a la larga pues son muy buenos, como les digo, en el caso de viviendas que no tienen energía. Sin embargo, ya hoy por hoy el panel solar se coloca, eh, que es el sistema por inyección. Este sistema por inyección deja totalmente nulo a las baterías. Por eso les coloqué yo esta imagen, porque aquí podemos ver varios aspectos. Para poder usar yo un sistema por batería, es tal cual como ustedes lo ven en imagen. Vamos a ir viendo eh, cada uno de estos aspectos, o cada uno de estos elementos de este sistema que van a generar. Pero están los módulos fotovoltaicos, que son los paneles que ustedes ven en celeste en la parte de arriba. Se van por sus conductores, en este caso el cableado, ¿verdad? Que es la forma correcta de llamarle a los cables, como normalmente lo conocemos, que es los conductores.
a través de estos conductores, a través de estos conductores llegan a este regulador, y este regulador lo que hace es convertir la energía que el panel me genera y lo transmite hacia los acumuladores. Los acumuladores son las baterías. Y de las baterías nuevamente regresa al regulador, y el regulador vuelve a convertir de 12 voltios, porque las baterías son de 12 voltios, las convierte de 12 voltios a 110, energía 110. Llega al inversor, al llegar al inversor, pues ya llega hacia los aparatos o iluminación que tengamos dentro de la vivienda. Si yo vengo, si ustedes se dan cuenta, son 4 elementos que debo de tener para esto. El módulo fotovoltaico, o sea, los paneles. Segundo, el regulador. Tercero, el acumulador. Y cuarto, el inversor. 4 cosas necesito para que este sistema funcione bien. Pero si yo, alguien se le ocurrió decir, bueno, quiero dejar de utilizar la batería, vamos a utilizar un sistema por inyección. Lo inventaron y lo crearon y funciona hasta el día de hoy. Y es muy bueno. ¿Cómo funciona este por inyección? Si yo quito el acumulador, o sea, el de la batería, y quito el regulador, ahí prácticamente me queda el de inyección. ¿Qué hace la inyección? ¿O qué necesita el de inyección? Es el panel fotovoltaico, se va por los conductores, y ya no pasa por el regulador, ya no pasa por el acumulador, sino pasa directo al inversor. Y este inversor lo manda ya directamente a cada uno de los aparatos de la vivienda. Entonces ya no tengo que necesitar un regulador, y ya no tengo que necesitar un acumulador, sino ya solo necesito los paneles fotovoltaicos y el inversor. Es lo único que necesito en el caso de por inyección. Para explicarles un poquito más por este sistema por inyección, es importante que tengamos claro cómo funciona. Físicamente así es como funciona, como ya les expliqué. Pasa del sistema de paneles fotovoltaicos al inversor, y del inversor ya a la vivienda, ya generada como energía. Bueno, ya les voy a ir explicando ciertas cosas que necesitamos ir sabiendo. Componentes de este sistema por inyección a la red. Número 1, vamos a ir al número 1. Los rayos del sol inciden en los paneles fotovoltaicos. Estos paneles, gracias al efecto fotovoltaico, convierten esa energía en corriente continua, que se recoge en el inversor. Si se dan cuenta ustedes aquí, es claro en la imagen, pasa a través de los conductos del panel, absorbe el panel la luz solar, esa energía convertida por los paneles van por los conductos, lo que ven ustedes aquí con la flechita roja, atraviesa y entra al inversor. ¿Qué hace el inversor? Número 2, el inversor convierte la corriente continua en corriente alterna, que es como se consume normalmente en electricidad. Eso quiere decir que la corriente continua, pues, ¿cómo les explicaría? De alguna manera, el panel genera la corriente, pero es constante. Pues eso es continua, es constante, y la energía no para, no para. Si yo le meto esa energía constante sin el inversor, lo que va a hacer la energía es estar continua. Lo voy a estar mandando, y va a llegar un punto que se va a acumular, y va a estallar, porque no va a tener por dónde salir. Entonces, esa energía que es continua la convierte el inversor en corriente alterna. Y la corriente alterna es por eso que si yo, por ejemplo, puedo tener la televisión encendida, pero yo me voy y la apago, no necesito desconectarla para que la energía deje de funcionar. Con solo apagarla, yo ya no estoy teniendo el consumo que la televisión va a generar al estar encendida.
pero eso me permite que la energía alterna, tenga yo esa alternativa, por así decirlo, de, de apagar mis aparatos y que la energía se mantenga dentro de la vivienda. No sé si me expliqué. La idea es que este inversor hace esa función, invierte esa energía continua en energía alterna. Y este inversor va conectado igual por conductores hacia, en este caso, en el caso de la imagen, está conectado directamente a lo que conocemos normalmente nosotros como el contador, como coloquialmente lo conocemos aquí en Guatemala. Es ese medidor de energía que normalmente tenemos fuera de nuestras viviendas, que son los que permiten la lectura, la fácil lectura del consumo de nuestra vivienda. Cuando los paneles solares producen más electricidad en el número 3, eh, más electricidad de la demandada, el exceso de energía es enviada al sistema eléctrico. De esa manera, la energía producida y no utilizada no se desperdicia. Qué pasaba con el sistema anterior que yo les mencioné, el de baterías? Con ese sistema pasa que cuando el sol genera energía a través de los paneles, lo que hace el inversor es igual, perdón, el panel es generar la energía, llenan las baterías de energía, pero al estar ya llenas las baterías, el panel prácticamente deja de funcionar hasta que la batería nuevamente necesita corriente, vuelve a llenarlo. De lo contrario, eh, se desperdicia mucho energía en ese tiempo transcurrido o que transcurre a la hora de que la batería necesite corriente. Entonces ya no necesitamos esa batería. A la hora de quitar esas baterías, a mí por eso es lo interesante de este sistema por inyección, porque todo exceso de energía que ya no se utilice dentro de la vivienda se traslada hacia el sistema eléctrico eh, de la empresa que nos genera la energía. En el caso de donde yo vivo, es la EXA, la empresa eléctrica, y EXA, pues yo le envío la energía a EXA a través de este sistema si yo no lo estoy utilizando. Vamos a ver si les logro explicar. Por ejemplo, digamos que yo en el día, vamos a poner esto claro, normalmente en las viviendas no existe el mismo consumo. Yo no voy a consumir, eso que quede claro, no voy a consumir lo mismo en el día que en la noche. Mi consumo va a ser totalmente diferente, a diferencia de los aparatos que están constantemente conectados, como una refrigeradora, porque si desconecto la refrigeradora se me va, eh, se arruina la comida o no la puedo desconectar, tiene que estar constantemente conectada. Ese tipo de aparatos, si de plano están constante día y noche, no va a haber ninguna variación. Pero en cuanto a energía, por ejemplo, de iluminación, normalmente la iluminación dentro de la vivienda la utilizamos en la noche, a excepto que dentro de la vivienda hayan espacios donde no exista iluminación natural, pues vamos a necesitar esa energía. Sin embargo, en muchas viviendas, porque existen esta iluminación natural, no lo necesitamos durante el día, pero durante la noche sí. No sé si me voy a explicar. La cosa es que realmente no, el consumo no es igual en la noche que en el día. Consumimos más energía en la noche que en el día. Sin embargo,
las horas de consumo en la noche son menores que en las del día. No sé si me doy a explicar. En la noche yo consumo menos de energía. Perdón, consumo más, pero las horas de consumo son menos. ¿Por qué? Porque si yo llego a trabajar a las 5, 6 de la tarde, llego a trabajar, 6 de la tarde todavía está un poco claro, no utilizo, ya llegaron las 7, ya necesito energía, empiezo a encender las luces, eh, y ya empieza a generar, ya empieza a subir el consumo, empieza a subir el consumo a las 7 de la noche. Ya llegó a su tope en la noche porque ya está toda la familia, ya llegó, ya llegaron los hijos, ya llegaron los papás, los primos, todos, y ya es ya se está consumiendo todo, ya alguien encendió la tele, ya alguien encendió el radio, y total que el consumo ya incrementó a su máximo, digamos, en todos los aparatos que hay en la casa, a las 7 de la noche. Pero transcurre las 7, las 8, las 9, las 10. Normalmente considero que las 10 es una buena hora, ya todos van buscando su refugio dentro de su vivienda, cada uno busca su espacio, y 10, 11 de la noche, entonces el consumo empieza a bajar. ¿Por qué? Porque ya llega el papá, y ¿quién tiene encendida esta luz? Ya empiezan a apagar luces, algunos se van a identificar. eh, Empieza el papá, apaguen tal luz, y se empiezan a apagar las luces porque ya llegó la hora de dormir, y entonces el consumo empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Ya apagaron la tele, ya apagaron todo, y vuelve a su normalidad la energía, consumiendo únicamente los aparatos que están constantemente conectados, como les digo, en el caso de un refrigerador. Eh, entonces, de esta manera es como se genera la energía durante el día. ¿Qué pasa con este sistema? Durante el día, obviamente, el panel va a generar energía durante el día. Durante la noche no, porque el sol no está, se escondió. Entonces va a generar únicamente energía durante el día. Pero durante el día hay menos consumo, porque los hijos andan estudiando, los papás andan trabajando, hay menos consumo. Entonces, el panel solar lo que va a hacer es generar la energía durante el día. Pero como no hay en dónde usarlo, no se desperdicia como en el sistema de baterías, sino que lo manda a la red eléctrica de la empresa eléctrica, lo regresa. Ustedes dirán, ¿y cómo funciona eso? Simplemente es pura tecnología. La energía regresa totalmente y la manda a la calle, por así decirlo, al, al cableado eléctrico de público, lo manda de regreso. Al mandarlo de regreso se instala un medidor, como lo conocemos, un contador bidireccional. Ahí lo vamos a ver más adelante. Pues, al final lo que hace es de alguna manera, le llamamos de doble vía. O sea, tanto entra energía como puede salir. Tiene esa opción de ir y regresar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este medidor bidireccional? Lo que pasa es que este medidor o este contador lo que hace es retroceder. Durante el día, cuando la energía empieza a absorber los paneles, lo que hace es mandarlo a la red, pero para poderlo mandar a la red, tiene que pasar por el medidor. Eso quiere decir como un reloj. Estos trabajan como un reloj. Entre mayor consumo está dando vueltas. Si es análogo, ustedes ven una como perillita que gira, 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 gira. Y si es eléctrico, ustedes solo ven unos números que no entienden qué son esos números, pero empieza a correr esos números. Pero este bidireccional significa que empieza a generar ese círculo normal conforme el consumo, pero cuando activa de que el panel está generando, pero ya la casa no hay qué más consumir, entonces, y sigue generando el panel, entonces lo que hace es enviarlo. Al enviarlo, pasa por el medidor y el medidor empieza a retroceder.
Entonces, al retroceder, lo que genera es menos consumo, empieza a retroceder. Si estaba en, digamos, un número X, 100, estaba en 100 el medidor hoy a las 7 de la mañana, pero el panel a las 7 empezó a trabajar y no había más consumo y empezó a generar más de lo que se necesitaba. Entonces, este medidor lo que hizo es retroceder, pero ya no quedó en 100, sino empieza en 90, en 80, en, en 70, 60, 50, 40 y empieza a retroceder. Y si pasó todo el día así y digamos que llega al cero, tiene la opción el medidor este de seguir con números negativos, menos 10, menos 20, menos... Y hasta que yo ya en la noche vuelvo, como les digo, ya llegaron todos toda la familia a la casa, empiezan a funcionar todo y entonces durante la noche empieza otra vez ya el contador a caminar de forma correcta. Ya empieza, ya no está sacando la energía, sino la está necesitando. La trae de regreso hacia mi vivienda, porque necesito esa energía. Los aparatos lo empiezan a absorber. Entonces, el, el medidor empieza nuevamente a correr normalmente. Este sistema así es como funciona. Entonces, de esta forma es como se genera el ahorro. El ahorro se logra a través de esta forma. Entonces, cuando viene un ejemplo, digamos, lo que les digo, tenemos 100, un número 100 durante el día, pero hoy, durante 5 horas que tuvimos energía constante y energía, pero no estamos usando energía, el medidor está regresando, está retrocediendo y llegó a menos 10, digamos. A las 7 de la noche de hoy llegó a menos 10. Llegó toda la familia, encendimos todo y empezó a funcionar nuevamente toda la vivienda. Entonces empieza a correr nuevamente, entonces ya llegó a cero, digamos. Y cabalmente hoy vino el recibo de luz, digamos, y entonces o pasó la persona que mide el contador. Entonces pasó, midió y se dio cuenta que el contador tenía cero, porque mi panel solar me generó 100 watts, digamos, durante el día. Un ejemplo, 100 watts, pero yo solo consumí, o 110, mejor dicho, me generó 110 durante el día, pero yo solo consumí 10 en la noche. Cuando pasó él se dio cuenta que estaba a cero. Y yo, ¿por qué está a cero? Por lo mismo, porque el panel me generó 110 y yo solo usé 10. Entonces, lo único que le queda al que lee los contadores, bueno, mete los datos y pues le genera la factura. Al generarle la factura, se dan cuenta ustedes que su factura salió a cero. No tiene, no tiene ningún consumo. Entonces, bueno, no pago nada. Y en algunos casos, en el caso de EXA, pues una empresa que bastante comprometida con el medio ambiente, ellos sí, de alguna manera contribuyen a todo esto, no como en el caso de Energuate, que es un dolor de cabeza con ellos, que son las dos empresas líderes prácticamente a nivel nacional de energía. En el caso de la capital, Escuintla y algunos departamentos aledaños a- al departamento de Guatemala, es EXA. Entonces, no sé si me voy a entender. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar, si no les queda algo claro. Estoy tratando de ser lo más claro para que ustedes entiendan cómo funciona. Número 4. Los sistemas fotovoltaicos producen esta electricidad de alta calidad que reduce las fluctuaciones y el ruido que podría dañar los electrodomésticos y la electrónica. Número 5. Cuando la demanda de energía supera a la generada por los paneles solares fotovoltaicos, el sistema eléctrico proporciona la necesaria hasta cubrir las necesidades. Era lo que yo les explicaba anteriormente.
El exceso de energía es enviado al sistema eléctrico y energía desde el sistema eléctrico cuando la demanda lo requiere. Si no lo requiere, ahí va a estar la energía. Pero ahora, esto genera una pregunta. ¿Qué pasa con esa energía que yo le estoy dando a la empresa? Porque al final yo le estoy regalando esa energía a la empresa eléctrica. Yo se la estoy regalando. Y la energía que yo les estoy regalando, ellos se la están cobrando al vecino. ¿Me explico? Entonces ellos tienen un beneficio, la empresa eléctrica tiene un beneficio porque les estamos regalando energía. No la estamos usando, la estamos enviando hasta sus cableados y ellos esa energía la mandan al vecino y se lo cobran al vecino, por así decirlo. Entonces en el caso de EXA hay facturas que salen hasta. Hay clientes que llegan a tener les vienen facturas de menos 800, menos 1000 quetzales, menos 1000 quetzales. Ya no tienen que pagar 1000 quetzales, sino quiere decir que la empresa eléctrica les debe 1000 quetzales a ellos. Obviamente, la empresa eléctrica pues, no se los va a pagar. Sin embargo, hay un consumo que no estamos, pero es acumulativo. Eso es lo bueno, se acumula. Entonces en este mes yo acumulé menos 1000, en el otro mes acumulé otros menos 1000 y en el otro otros menos 1000. Cuando vengo a sentir tengo 100,000 watts regalados a la empresa. No se los voy a cobrar, pero tengo el beneficio de no estar pagando. No pago. Sin embargo, el día de mañana que yo decida quitar los paneles, entonces esos menos 100,000 que tenía en mi factura empieza a correr nuevamente. Entonces ya son menos 100, menos 90,000, menos 80,000, y empieza otra vez de regreso hasta llegar a cero. Y ya al llegar a cero, pues entonces ya empiezan a cobrar nuevamente. No sé si me voy a entender. La idea es que es acumulativo, se puede ir acumulando en la factura, y el día de mañana que yo ya no tenga el sistema o deje de funcionar el sistema y no quiero arreglarlo, pero para todo eso que les digo, este panel ya generó una gran cantidad de energía y puedo pasar yo muchísimos más años después de quitar los paneles sin pagar un solo centavo a la empresa eléctrica. En el caso de, como les digo, de EXA, funciona bastante bien con este sistema. En Erguate es bien complicado con ellos porque ellos no tienen eh, esas políticas, por así decirlo, de la empresa que les ayude de alguna manera, generar esto. Vamos a avanzar un poquito más rápido porque se nos va a ir el tiempo. Les puse otra imagen acá, más clara. Corriente continua desde los paneles, está el inversor, se convierte a corriente alterna, entra a la vivienda y de la vivienda al medidor de energía y del medidor de energía, que es el contador, pasa ya hacia el cableado eléctrico de la empresa eléctrica, nada más. Así es como funciona este sistema. Vamos a ver cada una de las características que vimos anteriormente. El inversor. El inversor son esos que ustedes ven a su lado izquierdo. Cuando los paneles solares reciben los rayos del sol, estos generan corriente continua. Este tiene corriente, no es utilizada por sí misma para los equipos y electrodomésticos que utilizamos en la empresa o el hogar, ya que la mayoría de estos trabajan con corriente alterna. Es ahí donde el inversor entra a ejercer su papel, recibiendo la corriente continua y transformándola en corriente alterna. Además, el inversor proporciona seguimiento y protección al sistema, permitiendo conocer los rendimientos energéticos de este, su actividad eléctrica y en algunos casos proporciona señales cuando hay algún problema. Este inversor es bien interesante cómo funciona. Como les digo, no nos vamos a meter a saber bien exactamente cómo funciona, pero funciona. Es un sistema es un aparato que su función es eso. Y aparte de convertir la energía en energía alterna, la continua en alterna,
pues nos proporciona algún tipo de señales donde nos permiten ver si hay algún problema con algún panel o hay algún problema con alguna otra cosa. Existen los inversores, que es como el color beige que ven ustedes ahí, y existen los microinversores, que es ese color gris que ven ustedes ahí. Ese microinversor, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Es el tamaño. Por eso se le llama microinversor y inversor. El inversor obviamente va a ocupar más espacio que el microinversor, sin embargo, tienen beneficios. Este microinversor no tiene muchos años de haberse creado y funciona bastante bien. Vamos a ver la diferencia entre el inversor central y el microinversor. El inversor central es el beige que ya les dije, y el microinversor el color gris. Muchas salidas de los microinversores son combinadas y generalmente inyectadas a la red, a diferencia de los inversores centrales, en donde se pueden conectar varios paneles solares. Los microinversores se conectan a no más de 2 paneles. Los microinversores tienen mucho más ventaja con respecto a los inversores centrales, porque son fáciles de diseñar, almacenar e instalar, ya que generan el mismo modelo de microinversor. Sirve para diferentes tamaños de sistemas, tipos y marcas de paneles solares. La mayor de ellas es que las sombras o suciedad que afectan a un panel solo afectan a ese panel y no a todos los conectados al sistema, como cuando hay un inversor central. En la ilustración se explica muy bien este efecto en la siguiente ilustración. ¿Cuál es la diferencia entre el inversor central y el microinversor? Si se dan cuenta, el inversor central están conectadas todas juntas. Si un panel deja de funcionar o deja de tener su rendimiento a la mitad, todos los demás paneles están generando lo mismo. Un panel le afecta a los demás. Ese es el problema con el inversor central. Ahora, el microinversor, si un panel deja de funcionar ese. Y los demás siguen funcionando al 100. Entonces, de esta manera generamos paneles para que trabajen independientemente. Entonces, si nos damos cuenta, es más factible usar el microinversor que el inversor central. Aunque tal vez el costo sea un poquito más caro. No es mucha la diferencia, pero es un poco más caro usar los microinversores, pero de igual manera, pues se genera este beneficio que sí necesitamos, ¿verdad? Medidor bidireccional, lo que les decía, el contador, es un elemento independiente en el cual el proyecto de energía renovable a nivel residencial. Este tipo de medidor tiene la capacidad de diferenciar entre la energía que la empresa eléctrica nos suministra y la energía que entregan los paneles solares cuando no es consumida en su totalidad por sí misma. Eso ya les expliqué. No vamos a leer lo demás, lo que yo les expliqué, cómo funciona este medidor bidireccional eh, que produce pues esa energía, y es el lector más que todo el que lee cuánto estoy consumiendo. Bueno, criterios de diseño de un sistema fotovoltaico. Verificación del sitio. Estas características determinan la ubicación de los paneles fotovoltaicos, su exposición respecto al sol, la mayor inclinación sobre el plano horizontal y las características de las estructuras de soporte. Presencia de sombras, vegetación, construcciones, alturas, lo que yo les decía. Todo esto genera sombras, nieblas o neblinas matutinas, precipitaciones, vientos. Todo esto genera de alguna manera sombras y nos de alguna manera limita el, el uso de los paneles a la hora de generar la energía. Elección de la inclinación de los módulos. La inclinación normalmente tiene que ser igual a la latitud del lugar, lo que es posible siempre que no haya exigencias de tipo arquitectónico que lo impidan. Eso significa que la inclinación sí o sí de los paneles tengo que dárselo, la inclinación necesaria, aunque el tema arquitectónico no me lo permita o porque hay algo que no me deja colocarlo como quiero,
debo de buscarle otra ubicación, si no el panel no va a generar lo que necesito. Cuantificación de la necesidad diaria de energía. Ahorita vamos a entrar ya un poquito a este tema de cálculo, entonces sí me gustaría que fueran teniendo en mano lo que el arquitecto les pidió para ir haciendo su ejercicio de alguna manera para irlo generando. Quisiera saber si hasta este momento tiene alguien alguna duda. Voy a tocar este tema ahorita para tener una pequeña pausa si alguien tiene alguna duda. El tema del mantenimiento. Se debe tener presente que la superficie del panel fotovoltaico esté siempre limpia, libres de sombras primero, claro lo que yo les decía, lo que obstruye la luz directa del sol. Se recomienda muchas veces la suciedad que se penetra, porque obviamente se penetra en el panel por más que ustedes quieran. Tienen que hacerle constantemente un mantenimiento, por lo menos de unos cada 2 meses, en estar limpiándolo constantemente del polvo y de toda suciedad que se le pega. Se recomienda limpiarlo con agua tibia eh, y jabón. El jabón en específico podría ser con el que lava uno, eh, jabón de lavavajillas, jabón para lavar eh, los trastos de la cocina. Y ese puede ser un muy buen jabón. O incluso algunos utilizan jabón de bebé también, champú de bebé, que no va a generar mayor. Ahora, si lo harán con jabón en polvo y con una escoba, al contrario, van a dañar las fotos, las fotoceldas del panel. Entonces, sí, con agüita caliente y jabón y un trapo, se puede limpiar fácilmente. En el caso de luego de aplicar el jabón y todo, utilizar una escobilla de goma para eliminar el agua sucia. En algunos casos utilizan un pedazo de hule y como ver estos que utilizan normalmente para limpiar vidrios de carros, ¿verdad? En los semáforos, más o menos así. Es una muy buena opción para poderlo hacer. Y se recomienda que una vez al año se realice un chequeo al cableado, ya que se debe mantener en perfectas condiciones, a fin de evitar sobrecalentamientos de los conductores. Este mantenimiento se recomienda hacer cuando ya no haya luz solar, para no afectar el rendimiento de los paneles. Entonces, como recomendación, a la hora de limpiarlos, no debe de ser durante el día, sino durante la noche o ya cuando el sol ya no esté directo sobre los paneles, para evitar para no afectar el rendimiento de los paneles. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna duda para entrar al tema del cálculo? No duden en preguntar, no se queden con duda. ¿Alguien pidió la palabra? Lo están escribiendo en el chat. Ah, perdón. Es que como estoy... Dice, la pregunta dice, ¿estos paneles son recomendados para climas con temperaturas bajas, por ejemplo San Lucas, que la mayor parte del tiempo se mantiene nublado? Si son recomendables, sí pueden ser recomendables. Lo que yo les digo, al final, sí se puede utilizar en cualquier área. Obviamente hay lugares que definitivamente no. San Lucas es un lugar que normalmente está así. Sin embargo, hay muchas horas del día que sí hay luz. Ahorita que hagamos el cálculo va a ir entendiendo la persona que hizo la pregunta, porque a través de esto sí necesitamos datos climáticos para poder hacer el cálculo. Sí o sí lo necesitamos, porque no es lo mismo la cantidad de horas de sol del día en la capital que hay en Escuintla. No es lo mismo. Cambia la latitud, cambia la altitud, eh, cambia todo por la posición geográfica donde está. O sea, cambia por completo. Entonces, pero sí se puede instalar. Pero se necesita, posiblemente se vayan a necesitar más paneles. Que, por ejemplo, esta persona me podrá decir,
la que hizo la pregunta, el compañero, bueno, él puede decir, yo pago 500 mensuales de luz, y yo aquí en mi casa pago 500 también, pero yo al hacer mi cálculo me doy cuenta que aquí pegan más horas de sol en donde yo vivo y allá con él no. Digamos que aquí me pegan 5 horas de sol directo sobre el panel y allá pegan 3. Entonces yo al hacer mi cálculo me va a decir que mi cálculo que yo necesito aquí, digamos, 6 paneles, pero a él su cálculo le va a salir que necesita 9. Entonces, y podrá decir, "Ah, pero ¿y por qué si pagamos lo mismo?" No, o sea, sí pagamos lo mismo, pero las necesidades son distintas dependiendo del lugar donde estemos. Entonces, no sé si respondí la duda, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. eh, y te vas a poder ir quitando esas dudas con respecto a, a eso, pero sí se puede instalar. Vas a requerir más paneles, claro, para poder generar la energía que necesitas, pero sí se va a poder. Obviamente van a haber momentos del año donde, por ejemplo, en estos días que ha estado lloviendo mucho estas últimas semanas, que el panel, por más que querrás que genere, no va a generar, pero cuando entremos a verano, sí, va a generar lo suficiente. Entonces, va a ir compensando de alguna manera, pero el cálculo nos va a determinar todo eso. ¿Alguien más? Sí. Aquí hay otra pregunta. Dice, como un panel, como se mencionó antes, un panel genera 300 watts. Ajá, ¿Eso significa que solo puede alimentar a un artefacto eléctrico que tenga ese consumo o cubre más artefactos? cubre todo. Por eso les explicaba. Ujú. No, vamos a ver, a la hora de que ese panel, si yo instalo un único panel con un único inversor, un microinversor, le coloco un microinversor, un panel y lo conecto de una vez a la energía. Ojo, el panel está conectado no al aparato, está conectado al sistema eléctrico de la vivienda, al cableado eléctrico. La ventaja de estos paneles es que yo lo puedo instalar en cualquier lugar de la casa. Si hay un tomacorriente, yo conecto mis cables que vienen del microinversor al tomacorriente y automáticamente ya la energía del panel se está distribuyendo en todo el sistema eléctrico de la casa. Entonces, los 300 watts que el panel va a generar, eh, no va a ser solo para un aparato, sino va a ser para todos los aparatos, para todo, o sea, va a ser usada para todo, todo, todo en la vivienda. No, no, no algo en específico, sino aquí más que todo es cubrir la necesidad, el consumo de energía. Ese creo que fue uno de los ejercicios que los arquitectos les han de dejar en instalaciones, hacer la sumatoria de todos los consumos de todos los aparatos, pero al hacer la suma de todos se van a dar cuenta que va a salirles un total de ese consumo. Ese consumo es el que necesitamos eh, cubrir en el caso con los paneles solares. No sé si, ahora en el caso de las baterías, con baterías, sí. En el caso del sistema con baterías, sí, ese sí se instala específicamente a ciertas cosas. Lo conecto a un toma en específico, a un toma corriente, lo conecto específicamente a esa luminaria. O sea, va colocada específicamente a cada una. En el caso de las baterías, en el caso de lo que estamos viendo ahorita, que es el sistema por inyección, este sistema es general. ¿Alguna otra duda? Y, a ver, hay otra. Dice, ¿cuánto es el tiempo de vida de un panel? ¿Cada cuánto se debe de cambiar? Y el panel se instala fijo o gira en dirección a la luz del sol para aprovechar las horas de radiación solar. Eso lo vamos a ver ahorita. Ok. Ahorita le voy a responder esa pregunta. ¿No hay más dudas? No. Bueno, espero que no estén preguntando porque les quedó claro, no por pena. Lo importante es que conozcan y
tengan claro bien lo que anteriormente vimos, porque si no entendieron bien lo que vimos anteriormente, difícilmente van a entender ahorita el cálculo. Ahorita vamos a ver, pues veamos, criterios de diseño de un sistema fotovoltaico. Estos criterios es la cuantificación de necesidad diaria de energía. Necesitamos cuantificar cuánto necesitamos diario de energía. Aquí viene el cálculo que yo les decía. El parámetro a utilizar como punto de partida para el diseño de un sistema fotovoltaico es la energía requerida, entendida como energía, igual a potencia por tiempo de utilización. Los consumos de los usuarios aislados o conectados a red hay que alimentar con el sistema fotovoltaico, tienen que ser considerados en términos de energía diaria requerida. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos saber cuánta energía diaria necesitamos que el panel genere. ¿Y cómo lo voy a saber? En base a mi consumo. Aquí les puse yo un ejemplo. Es lo que les decía que normalmente en instalaciones eléctricas lo hacemos. Yo voy a mi televisión de color, voy a ese televisor, reviso en la parte de atrás, o el manual, o la caja del fabricante, cualquier parte del televisor debe de tener una especificación técnica, como todo aparato, y esa especificación técnica yo busco cuánto de energía consume ese aparato en watts. Entonces, en este caso, en este ejemplo que yo les puse, es que un televisor de color consume 60 watts utilizado, va. Yo ya tengo ese dato. Ese televisor me consume 60 watts. Pero si yo lo utilizo, aquí en este caso yo le puse utilizado 3 horas diarias. Les puse aquí otro ejemplo, 2 lámparas de 15 watts que alimenta durante 5 horas diarias. Entonces, estos datos, por así decirlo, yo los tengo que ir como convirtiendo. Un televisor consume 60 watts por 3 horas. ¿Cuánto es? Son 180 watts en esas 3 horas, ¿verdad? 180 watts hora. Allá no es solo watts, sino es por hora. Igual las 2 lámparas de 15 watts alimentando 5 horas. Entonces yo hago mi cálculo, como los arquitectos les han explicado, hago mi cálculo, hago la sumatoria de todos los watts y todos, y lo multiplico por la cantidad de horas que lo consumen, o que son consumidas, o que las uso normalmente. Esta forma es la parte más larga, digamos. Ponerme a hacer yo todo este cálculo de toda una vivienda, tengo que saber cuántas veces utilizan la plancha, cuántas veces utilizan el calentador, cuántas horas usan la televisor, y a veces esas respuestas ni siquiera las personas que viven en la vivienda lo saben, cuántas horas consumen diarias. Entonces, de alguna manera genera esto un consumo de todos los aparatos, y así lo tengo que hacer con todos los aparatos, con todas las bombillas, con todo lo que tengo ya en la casa, ¿verdad? Hago esa sumatoria y me sale un total en watts hora de cuánto consumo tengo en cuanto a mi porcentaje de consumo de vivienda. La opción más corta es ir a mi recibo de luz de la vivienda, y en el recibo de luz me dice ahí cuántos kilowatts hora consumo mensualmente. Con ese dato es lo más fácil para hacer. Solo les quise poner este ejemplo para que de alguna manera se familiaricen de dónde salen estos kilowatts hora que vamos a ver a continuación.
¿Cuánto necesito para una vivienda? El ejemplo, para un televisor LED LCD entre 32 y 43 pulgadas, vamos a suponer que lo utilizamos 6 horas diarias. Es lo que yo les decía. Vamos a usar las 6 horas diarias, es decir, 180 horas al mes. Ahí lo multiplicamos, esas 60 horas diarias que usamos ese televisor, por las horas que tiene el mes. Entonces nos dan 180 horas al mes. Y suponiendo una potencia promedio de 250 watts que consume este aparato, el resultado que obtendremos es el consumo, que sería de 45 kilowatts hora. ¿Cómo hice este cálculo? Tomé los 250 watts que consume el aparato por las 180 horas que consumo al mes, dividido 1000. ¿Por qué dividido 1000? Sabemos que un watt equivale a 1000, perdón, un kilowatt equivale un kilowatt equivale a 1000 watts, ¿verdad? Entonces hacemos esa conversión y nos sale pues que el consumo para ese televisor es de 45 watts. No sé si me doy a entender. Es un poco complicado cuando uno está empezando, pero yo creo que está claro en lo que yo les coloqué. Vuelvo a repetir. Utilizo mi televisor 6 horas diarias. Esas 6 horas diarias las multiplico por los 30 días del mes y me da 180 horas al mes. Siempre tengo que convertirlas mensual. Entonces ya tengo que 180 horas consumido mensualmente. Ahora voy, busco cuántos watts consume mi televisor. Dice 250 watts. Ah, bueno, entonces esos 250 watts lo multiplico por las 180 horas que lo uso normalmente en mi televisor. Y lo divido dentro de 100 y eso me da cuántos kilowatts hora consume ese aparato. Y de ahí voy con la plancha, de ahí voy con el calentador, de ahí voy con la refrigeradora y así me voy, uno con uno, hasta tener todos los datos de todos los aparatos. Y luego, al tener ya todos esos kilowatts hora, dice acá, si sumamos el consumo de los electrodomésticos en uso dentro de la vivienda, tendríamos lo siguiente. Hacemos la sumatoria de todos esos kilowatts hora de cada aparato. En este caso, yo solo les coloqué los 45 kilowatts y va sumando cada uno de esos kilowatts de cada uno de los aparatos que vayamos hasta tener un dato en kilowatts hora. Aquí por tema del ejercicio, yo les coloqué esta sumatoria al azar de ciertos aparatos y tiene un total de 152 kilowatts hora. El total de la sumatoria de todos estos kilowatts. Estos 152 kilowatts son los que me aparecen a mí en mi factura de energía. Si yo hago toda esta sumatoria, yo podría comparar con mi factura de la casa y podría verificar si mi cálculo está bien o se aproxima, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues yo puedo saber cuánto consumo mensualmente. No es diario, es mensualmente. Cuánto mensualmente consumo. O voy, como les digo, voy a mi factura y verifico en la factura cuánto es mi consumo. Obviamente en la universidad el requerimiento es que hagamos el proceso más largo para entender de dónde viene, ¿verdad? No es por molestar que lo hacen, sino porque realmente tiene un porqué, para que nosotros sepamos cómo hacerlo. El cual sería nuestro consumo mensual. En este caso, 152.03 kilowatts hora. Con el que nuestro consumo promedio diario sería de 5.0 kilowatts hora. Ahora me dirán, ¿de dónde sale ese 5.07 kilowatts hora? Sale de los 152 kilowatts hora. Al hacer yo mi sumatoria de todos los kilowatts hora,
estos kilowatts hora es mensual. Pero para tema de ejercicio debo de convertir estos 152 kilowatts hora mensuales en kilowatts hora diarios. ¿Y cuántos días tiene el mes? 30, 31. Normalmente yo utilizo 30 días. Le pongo 30 días o 31 días. Es lo que ustedes quieran, pueden ponerle 30 o 31. En este caso yo le puse 30 días mensuales. Porque solo es un cálculo para el tema del ejercicio. Entonces, esos 152 kilowatts hora, solo lo único que hice fue dividirlo dentro de 30 días que tiene el mes y ya me salió cuántos kilowatts hora diarios consumo. Y en este caso, el consumo es de 5.07 kilowatts hora diarios. Día a día es lo que en este caso se consume. Si no van entendiendo, me van diciendo de una vez, porque así no nos toca que regresar a la hora de irlo viendo. Tienen que tener claro de dónde salieron estos datos para que sepan. Algo que necesitamos, número de horas de sol. Para ello será necesario conocer el tiempo promedio de horas de sol en el lugar en donde se instalará el sistema. Aquí es donde respondo la pregunta del compañero. Cabe mencionar que este número varía según la ubicación geográfica y la época del año. ¿No hay dudas de dónde salió el kilowatts hora diarios? En este caso, no olviden este 5.07 kilowatts hora diarios. No, indica que no tienen duda. Ok. Bueno. Teniendo estos datos a la mano, podremos usar la siguiente fórmula para determinar la potencia real generada por hora por cada panel fotovoltaico. Ahorita ya nosotros ya generamos el consumo anteriormente, 5.07 kilowatts hora diarios de consumo. Es mi consumo, es lo que yo consumo con mis aparatos en mi vivienda. Ahora, en este caso, necesitamos saber cuánto genera por hora de alguna manera mi panel fotovoltaico. ¿Cómo puedo saber yo esto? Hago esta fórmula. Potencia del panel solar por eficiencia del sistema por recurso solar dividido 1000. Esta es la fórmula. Si la quieren apuntar, apúntenla. Vuelvo a repetir, potencia del panel solar por eficiencia del sistema por recurso solar dividido 1000. Esto me genera o es igual a kilowatts hora generados por día del panel. Esto ¿por qué se hace? Porque, vuelvo a repetirles, dependiendo del panel que nosotros utilicemos. Si el panel que yo estoy utilizando es de 300 watts o de 250 o de 150 o de 100 o de 50 o hasta de 40 watts si quiero, dependiendo de cuál utilice, dependiendo del fabricante. Para todo esto necesitamos saber primero qué panel es el que voy a usar, cuál es su fabricante y cuáles son las especificaciones técnicas. Necesito de alguna manera específico de alguna manera saber qué panel utilizar antes de hacer mi cálculo. Cuando yo ya sepa cuál es mi panel que voy a usar, voy inmediatamente a las especificaciones técnicas del panel y eso me va a generar el consumo. Por ejemplo, si tenemos un panel solar con una capacidad de generar 250, en este caso vamos a poner uno de 250 watts de potencia y lo quisiéramos instalar en la ciudad capital, en este caso, en donde se cuenta con unas 5.3 horas de sol directa.
A estas 5.3 horas de sol directa, normalmente nosotros lo encontramos como horas de sol pico. O en siglas, a veces lo encontramos como HSP, que son las horas de sol pico. Entonces, en el caso de la capital tenemos 5.3 horas de sol directas. Tendríamos lo siguiente. ¿De dónde saqué ese 5.3 de horas de sol pico? Como les digo, va a depender del lugar donde estemos. Podemos ir al INSIBUME a solicitar sus tablas que generan para saber el dato climático. Ahí aparecen las horas de sol directas. Sacamos un promedio anual, digamos. Sacamos un promedio anual de cuántas horas de sol directa genera el sol durante el día en el lugar donde me ubico. O ya existe incluso programas en internet donde yo ya puedo saber, dependiendo de la ubicación geográfica, las horas de sol directas que hay en mi lugar. Entonces, ya hay varios recursos que puedo hacer y puedo sacar este dato. Es un promedio, no es un dato específico de un día específico, ¿no? Yo hago la sumatoria mensual de todos los datos que me genera el INSIBUME, por ejemplo, y saco mi promedio de cuánto. En el caso de la capital es de 5.3 horas de sol directas. Este sol directo no es, ojo, no es de que ya porque ya hay luz de día, no significa que el sol esté pegando directo. No es lo mismo. Porque entonces, si ustedes hacen su cálculo, podrán decir, es que el sol salió a las 6 de la mañana y se escondió a las 6 de la tarde. 12 horas de sol, no. No, porque de 6 de la mañana a 11 de la mañana, tal vez, el sol no había pegado directamente sobre los paneles, sobre los techos. Pero ya a las 11 de la mañana sí, a las 10 de la mañana tal vez sí. Pero va a depender del lugar. Porque, por ejemplo, hay partes en la Antigua, no sé si se han dado cuenta, al ingreso de la Antigua, cuando uno termina la bajada de las cañas, normalmente ahí a las 6 de la mañana el sol no ha pegado, pero si yo me dirijo más para allá al fondo por donde está eh, la terminal, ya a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya hay luz de sol, ya el sol está pegando. ¿Pero por qué? Porque las montañas generan esa sombra, pero eso va a determinar. Yo creo que todo eso ya lo vieron ustedes en control ambiental y esos cálculos pues lo debemos de hacer. 5.3 horas de sol directos. Entonces, ¿qué hago yo con esta tabla? Meto 250 watts por el 80%. ¿Por qué 80%? Porque el panel solar normalmente eh, genera 250 watts, pero a su máxima potencia. Es su rendimiento máximo. Sí, mi rendimiento máximo, pero por eso es que yo le pongo el 80%. Algunos manejan el 70%, el 60% de, de alguna manera de eficiencia del sistema. Pero yo le pongo el 80 porque siempre hay más de algo, que el sol no salió tal día, de alguna manera no salió a la hora que normalmente sale, o que estuvo nublado todo el día. Hay factores que inciden en que la eficiencia del sistema o el rendimiento baje. Entonces mejor solo usamos el 80% como que el sistema solo fuera a funcionar el 80% para tener ese margen del 20% de que algo pase, suciedad o cualquier cosa genere que el panel no funcione a su rendimiento máximo. Por el 5.3 horas de sol directos que ya les mencionaba, de 2000. Esto me genera un total de 1.06 kilowatts hora. 1.6 kilowatts hora. Este 1.6 kilowatts hora, es decir, que ese panel solar de 250 watts tendría la capacidad de generar 1.06 kilowatts hora. Genera únicamente 1.06 kilowatts hora. Si se dan cuenta, convertimos los 250 watts que el panel dice que genera a kilowatts.
Las horas de sol pico, aquí les puse una tablita, cómo poder sacar las horas solar pico a manita, digamos. Voy y busco el promedio de radiación solar, lo divido un, eh, dentro de 1 kilowatts por metro cuadrado, y eso me dan las horas de sol pico, que es ese dato de 5.3 horas de sol directo que ya les mencioné. ¿Cuántos paneles necesitamos? Consumo diario promedio. ¿Cuál era el consumo diario promedio? Lo que teníamos anteriormente de 5.03 kilowatts hora, que era mi promedio diario de consumo en mi vivienda. Mi vivienda consume 5.07 kilowatts hora. Esto lo divido dentro de 1.6 que me salió de la capacidad que genera el panel. Es igual a 4.07. Aquí ya me dice a mí cuántos paneles necesito en el caso del ejemplo que yo les estoy mostrando. Yo necesito 4.07 paneles, pero para que no voy a meterle 4 paneles y voy a cortar un pedacito del otro panel para meter el 0.7, no. Necesito 5 paneles para que el consumo me quede a cero, digamos. La idea es que sea inversamente proporcional. Si consumo 5.07 kilowatts horas diarios, necesito esos 5.07 kilowatts hora en paneles. No sé si me doy a entender. Entonces, en este caso, necesito 5 paneles. Yo les puse de 4 a 5 paneles porque no es mucho la diferencia, pero normalmente se usan los 5 paneles para que tengamos ese margen de diferencia. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque ahorita vamos a ir ya terminando. Solo quiero saber si alguien tiene alguna duda con respecto al cálculo. Si no, No, menciona que todo claro, dice. sí estamos claros entonces. Sí. Bueno, entonces en el caso este, pues son 4 a 5 paneles. Les voy a explicar más acá. Este es un proyecto que precisamente lo hice a nivel de la universidad, como parte de un curso. Este ejemplo es para una vivienda de eh, clase social baja, por así decirlo. Les voy a explicar un poquito más aquí con la carta solar. Si ustedes se dan cuenta, el panel solar normalmente según las especificaciones de los fabricantes en cuanto específicamente a nuestra posición geográfica, aquí en Guatemala, la inclinación del panel debe de ser de 15 grados de inclinación. No sé si ustedes ven en la parte izquierda superior, ven el panel en elevación. En este caso, pues porque el techo está inclinado a 11 grados, solo el panel se le tuvo que agregar un margen de inclinación de 4 grados para que dieran los 15 grados de inclinación que se necesita que el panel esté orientado, o sea, que esté inclinado, perdón. Y la orientación, en el caso de nosotros aquí en Guatemala, es totalmente su inclinación hacia el sur. Eso quiere decir que el panel debe estar viendo directamente hacia el sur. ¿Por qué hacia el sur? Porque normalmente, si ustedes ven aquí la carta solar, se dan cuenta que aquí en Guatemala, pues por la latitud y longitud donde estamos, el sol sale normalmente de alguna manera
está un poco más inclinado, por así decirlo, no sé cómo usar el término, pero un poco más inclinado hacia el sur, entonces la sombra me va a generar hacia el norte. Es lo que les digo, al final yo creo que esto lo tuvieron que haber visto en control ambiental, creo que es claro cuando uno lo ve, de esta forma es como se coloca la vivienda en planta o los paneles de forma como van a ir ubicados. En este caso, si ustedes se dan cuenta en la carta solar están los 4 paneles dibujados, y esos 4 paneles dibujados están específicamente orientados hacia el norte. Eso va a depender, en este caso, porque la vivienda no había sido construida, el proyecto es para que se pueda ser construida. Entonces la vivienda alguna momento se orientó específicamente hacia esto para que los techos jugaran específicamente hacia ese punto. Y esa inclinación la va moviendo uno, pero el dato curioso aquí y que nunca va a cambiar son esos 15 grados de inclinación que el panel debe de tener. Eso ya es por recomendación del fabricante, que así se debe de hacer en cuanto a la ubicación geográfica de nuestro país. La ubicación de 15 grados de inclinación y la orientación, pues eso sí ya lo determinamos nosotros dependiendo eh, del lugar donde estemos. Es lo que les puedo decir. La línea base, ustedes ven en la parte superior derecha. Yo les coloqué más o menos las 5 horas, 5.3 horas que les mencionaba, que el sol pega directamente sobre los paneles solares. Ahí tengo yo dibujado al fondo la elevación de esta misma vivienda y que proyecta gráficamente, porque solo es gráficamente, más o menos las cantidades de horas que el sol recorre y proyecta sobre los paneles. Que también se puede hacer de esta forma, gráficamente, con su carta solar y dibujarlo a mano y todo se puede hacer sin ningún problema. Este proyecto que yo les mencionaba, se dan cuenta, 15 grados de inclinación del panel. En este caso, si se dan cuenta, pues la vivienda era de lámina o es de lámina. Y pues la propuesta, por así decirlo, son de 4 paneles. Es una vivienda bastante pequeña. He colocado un mini inversor con tubería GMT para exterior y directamente conectado al tablero de distribución. El sistema, para poder anclarlo, les voy a mostrar algunas imágenes para que ustedes se den cuenta cómo va inclinado. Yo creo que no queda bastante claro cómo debe de ir. Para concluir, 15 grados de inclinación y orientado hacia el sur. Nada más. Aquí yo les puse esta gráfica que elaboré más o menos para que se den cuenta cómo se funciona. Cada microinversor hay microinversores que son para 1, para 4 y para 1, para 2 y para 4 paneles. O sea, hay microinversores que se usan para 2 paneles. Entonces, en el caso de 4, solo necesito 2 microinversores para 4 paneles. En el caso de este, utilicé un microinversor para cada panel. Entonces, se dan cuenta, son esos cuadritos rojos que ustedes ven ahí como simbología, que es el microinversor, 4 microinversores. Esos 4 microinversores van conectados a una caja de conexión que vienen dentro del mismo equipo de los microinversores, se conectan a la caja de conexión y esta caja de conexión a través de 3 cables. Ustedes ven ahí 4 cables, perdón. Ustedes ven ahí un par de cables ahí que son los que vienen, negro, rojo, blanco y el verde que es tierra. La tierra viene del sistema normal de la vivienda. En el caso del sistema solo trae estos 3 cables, negro, rojo y blanco. Van conectados conforme la caja de conexión me indica.
Lo conecto ahí, de la caja vuelve a salir nuevos cables y van conectados directamente a un flipón en el tablero de distribución. Esto es lo recomendable para que se haga de una buena forma y una forma correcta y que no estorbe en ningún momento en cuanto a la instalación eléctrica de la vivienda. Se coloca normalmente un flipón doble, dependiendo de la cantidad de paneles se vayan a instalar. Y en este caso se usa un flipón de 2x30. Y el tablero de distribución que normalmente conocemos dentro de la vivienda. Eh, También se coloca un protector de voltaje. Ese normalmente, dependiendo del tipo de vivienda donde estemos, se instala. Si no, normalmente no se instala. Y el contador, ¿verdad? Que es donde ya sale la energía hacia la calle. Aquí podemos ver algunas imágenes. Hay métodos distintos y se juega de diferente forma, cualquier forma que ustedes quieran partir. El sistema de anclaje donde van instalados los paneles ahí sí que es a criterio y a gusto de cada uno. En este caso se está usando aluminio. Eh, no es imagen propia mía, pero quería mostrárselos porque están utilizando aluminio, pero al final el costo, en cuanto a costo, es mucho más alto que usar otro sistema. Y si se dan cuenta, va anclado a la lámina. Normalmente cuando va anclado en la lámina no va a perforar, no perfora uno la lámina para no generar ningún tipo de fuga de agua dentro de la vivienda. Entonces, normalmente van pegadas los paneles y el anclaje. Aquí pueden ver ustedes ahí tienen un microinversor este es de dos, para dos paneles, un poquito más grande. Se instala en la parte de abajo de los paneles, no, ni se ven, ni se notan. Anclado sobre esto, se dan cuenta la inclinación, esta inclinación depende del lugar, no es aquí en Guatemala, por eso ustedes lo ven tan inclinado. Va a depender mucho de dónde esté ubicado. Y como les digo, dependiendo de dónde se vaya a colocar, así se hace, así se ancla. Estas imágenes sí son, este proyecto lo hicimos hace años, unos 5 años tal vez, como 4 años, 5 años en progreso. Y en el progreso pues se instaló esto en una vivienda. Y si ustedes se dan cuenta, están inclinados específicamente hacia el sur, con la inclinación necesaria de los 15 grados. Ahora, si ustedes se dan cuenta en estas imágenes, no sé si alcanzan a ver, pero el anclaje sí va, en este caso en específico, sí se barrenó, se perforó la losa para poder anclar bien la estructura. En este caso se usa, normalmente utilizamos estructura metálica. Eso es lo normal. Obviamente con recubrimiento de pintura anticorrosiva para evitar daños a la estructura. Y obviamente pues darle ese mantenimiento por lo menos una vez al año de pintar las estructuras para protegerlas. Es un mantenimiento que se tiene que hacer. Y se ancla fácilmente, el panel solo va recostado sobre los angulares del anclaje y nada más, solo van recostados, no lleva ningún tipo de anclaje, nada. Incluso yo lo puedo pegar, si quiero pegarlo a la lámina con Sikaflex, digamos, lo pego ahí porque no tengo dónde anclarlo, lo puedo hacer. El panel no va a generar ningún problema. Este es otro proyecto en Zacapa, en Hualán, específicamente. Eh, en este caso, pues, si se dan cuenta, se tuvo que inclinar hacia el sur. El techo no nos ayudó en lo más mínimo. No nos ayudó. Tuvimos que ponerlo de esta forma. Se tuvo que crear unas patas, unas alzas, por así decirlo, en los dos extremos del techo para llegarle a la altura de la cumbre
y poderlos colocar de esta manera. Ahí por la posición se han de ver como que estuvieran totalmente rectos acostados, pero no, están inclinados con la inclinación necesaria. Y pues se puede anclar, a cualquier techo se puede anclar. No hay pues ninguna restricción. Es lo que tengo hasta el momento. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario. Pues en el chat no veo ningún movimiento. Se quedaron algunas dudas por ahí pendientes, pero tengo disculpas porque algunos se tuvieron que retirar. Tienen curso ahorita de 8:30 a 9:45 y por eso tenemos menos público que al principio. Llegamos a 39 y ahorita vemos 24. La verdad, te agradecemos un montón por esta información. Había un montón de datos que me estaban preguntando por WhatsApp. Quizás se los haré llegar a su correo. Sí, si tienen alguna duda, igual podría platicármelas y yo con gusto se los mando tal vez ¿cómo se llama? En un audio tal vez para que ellos tengan claro Ok, cuáles son esas dudas. muchísimas gracias. Que ahí hay varios que ya se están retirando. Perdonen que Tenga pena. por el tiempo, pero tenía que dejarlo claro porque si no, no quedamos claros al final de cómo funciona. Sí, 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 comprendo. Bueno, entonces, ¿alguno tiene algún comentario? Arquitecta. No, yo solamente, perdón, buenos días. Yo solo agradecer a Edgar, muchas gracias por la intervención. Muy buena plática, realmente bastante interesante, datos precisos y exactos, ¿verdad? Y sí que del experto. Y muchas gracias, Edgar, por el tiempo y ahí estamos con todo, ¿verdad? Sí, gracias, les agradezco. Solo quisiera de alguna manera, solo para tema de poder tener unos datos ahí, les voy a mandar ahorita al chat un enlace para, para que me hagan favor solo de llenar unas preguntitas así rápidas y que me hagan favor de llenarla los que están todavía conectados, ¿verdad? Ok, igual lo comparto al chat de WhatsApp para que... Ah, bueno, entonces compártelo ahí, se lo voy a enviar yo a usted y Va. así. Sí, porque eh, ya se tienen que retirar. sí, bueno, No lo van a dar las horas. bendiciones, muchísimas gracias. A usted, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, señorías, tomen captura de pantalla donde muestren la hora de salida y me echen la culpa para que no lo regañen. Sí, entonces, que pasen feliz día y muchas gracias, de verdad. Gracias, feliz día. Gracias, buen día a todos. Gracias, feliz día. Entonces, vamos a dejar de grabar.